Hola, bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a comentar un poco lo que pasa en Colombia y si nos da tiempo también comentaremos algo de lo que pasa en el resto de la región, pero sin duda alguna la gran noticia del momento es que el 7 de agosto asumió ya Gustavo Petro como presidente de Colombia. Como ustedes bien saben, será la primera vez en 200 años que Colombia sea gobernada por un presidente de izquierda, un exguerrillero como Gustavo Petro ya ha tomado posesión. Así que para conversar sobre esto y entender mejor lo que está pasando, ya me acompañan Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, ambos desde Ciudad de Guatemala. Ale, voy a entrar directamente contigo para que me des tus primeras reacciones, ¿sí?, del discurso inaugural de Gustavo Petro, de todo lo que rodeó este evento, ¿no? Fue un evento popular, 100,000 personas reunidas a los alrededores digamos, de la toma de posesión de Gustavo Petro, a diferencia de la típica, digamos, ceremonia que suele ser más pequeña, ¿no? El otro gesto interesante fue la petición de exhibir la espada de Bolívar y bueno, hubo otros gestos y otras declaraciones interesantes que hizo Petro, pero quiero conocer primero tu opinión, Alejandra, ¿cómo lo viste? Bueno, sin duda, más que una toma de posesión, como bien decías en la pregunta, parece más bien una coronación, ¿no? Cargada de un simbolismo emotivo, emotivista, típico, digamos, de estos últimos populismos en América Latina. En ese sentido, no se sale del guión populista exaltador de las pasiones. Eh, digamos, el highlight de la jornada fue el famoso tema con la espada de Bolívar, que tiene una simbología pues bien importante, pues sabrán que fue en los años 70 fue robada de la Casa de Bolívar en Bogotá por la guerrilla precisamente del M-19 a la cual formaba parte Gustavo Petro. Y cuando esta guerrilla deja las armas, finales de los 80, principios de los 90, es que la espada es devuelta a su lugar y de allí no se había, digamos, usado más la espada de Bolívar en ceremonias de Estado. Iván Duque puso como punto de honor de traspaso del mando, bueno, que no se sacara la espada de Bolívar, y inmediatamente cuando, digamos, el poder traspasa efectivamente a Petro, Petro manda a traer la espada, ¿no? Y quien le impone además la banda presidencial es nada más y nada menos que la hija de un ex guerrillero también del M-19. Entonces, todos estos elementos a mí me llevan a decir que, bueno, que primero fue una coronación y segundo, quien toma posesión finalmente es la guerrilla, pues todo el simbolismo apuntaba a eso, es la guerrilla tomando posesión. Luismi, digamos, en ese discurso, obviamente todos los discursos inaugurales son eso, ¿no? Son pues protocolarios, son el momento, digamos, de la luna de miel, se dicen un montón de cosas, como bien nos adelanta Alejandra, obviamente dejó su sello, ¿no? Hacia la izquierda el discurso de Petro. ¿Sacaste algo en limpio? ¿Te llamó algo la atención? ¿Lo viste más moderado o lo viste más dogmático que siempre? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones, Luismi? Bueno, el tono de Petro de los últimos meses o casi de toda la campaña y también del discurso inaugural sí fue moderado, ¿verdad? En ese sentido, pero bueno, como decimos, los discursos inaugurales son cartas de buenos deseos y de momento su discurso es moderado y es lo que en parte tiene a muchos comentaristas que analizan la región un poco escépticos sobre lo que va a pasar, ¿verdad? No se decantan sobre decir, bueno, Petro va a llevar a Colombia a convertirse en una especie de, no sé, de Venezuela o Nicaragua, o se va a quedar más en la línea en medio, ¿verdad? Hay todavía una discusión al respecto. Lo que sí me llamó la atención tal vez es el tema de la paz total, ¿verdad? Que hablaba Petro y la relación que va a tener él con las Fuerzas Armadas de Colombia, que por cierto, en una entrevista que les hacía la BBC a varios exmilitares y otros que al parecer estaban en activo, pero que no pueden poner los nombres, decían que veían a Petro con mucho escepticismo. Había gente que decía seguramente no va a hacer nada,
otros bueno, que sí tenían una postura un poco más dura respecto a Petro, pero yo creo que el ambiente es ese, ¿verdad? De incertidumbre, de esperar. Habrá que ver si Petro no se convierte más bien en una especie de Boric, ¿verdad? Y más bien levante unas expectativas enormes al inicio de su gobierno que se ven rápidamente desinfladas en los primeros 6 meses del gobierno, ¿verdad? Esa es una opción. Y la otra, pues, sería la opción nuclear, que es que haga que el país gire hacia una especie de populismo autoritario o algo, ¿verdad? Pero de momento es difícil verlo y sí, su mensaje definitivamente es un mensaje pues, que intenta ser conciliador en este Claro. momento. Bueno, Luis mencionaba a Boric, Ale, pero yo te voy a preguntar esto, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacemos y es un poco lo que está atrás del comentario de Luismi. ¿Va a ser Petro un pragmático o un dogmático? ¿Sí? O sea, hemos visto muchos personajes que llegan digamos, a los gobiernos que resultan siendo dogmáticos, ¿no? Los Chávez, los Evo Morales, y otros como Ollanta Humala que terminaron siendo más o menos pragmáticos, ¿no? Tu visión, yo sé que tú y yo no somos buenos en las apuestas, Ale, pero hay que hacer algún pronóstico. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te diría que depende de las condiciones en las que se desenvuelva Colombia en los próximos meses, ¿no? Está el tema económico, la reforma tributaria, etcétera. Sobre eso iré ahorita en un momento. Pero lo que yo quiero apuntar es que, digamos, fuera del manual populista, o sea, aquí no hay nada nuevo. Recordemos que todos llegan al poder súper moderados. Recordemos a AMLO en México, uno de los primeros gestos que todo el mundo celebró fue el gabinete que nombró, un poco parecido a lo que está haciendo Petro ahorita. Luego pone en venta el avión presidencial para acortar el gasto del gobierno. Entonces Petro está haciendo, digamos, siguiendo ese manual. Recordemos también a Xiomara en Honduras, que tiene ese primer acercamiento con Kamala Harris y todo el mundo dice, ay, no, se va a llevar de luna de miel con los Estados Unidos. Digamos, estos primeros gestos de todos estos personajes, pues son más de lo mismo, ¿no? No significa que en el transcurso de su administración las cosas no se vayan a ir por otro lado, como yo creo que efectivamente se van a ir. Siento yo que para que se dé digamos, ese escenario que tú me planteas en la pregunta, tenemos que poner atención al tema de la reforma tributaria que se está planteando. Tenemos que poner atención. Yo no veo por el momento un tema constituyente ni nada de eso, pero yo sí creo que va a haber un desmontaje muy fuerte del aparato de justicia colombiano bajo la excusa de, bueno, los falsos positivos y digamos, toda esta construcción que de los gobiernos anteriores se va a usar eso de excusa para desmantelar el sistema de justicia. Por allí siento yo que vienen las cosas. El tema militar, que lo acaba de apuntar Luismi, recordemos que varios generales importantes y figuras del alto mando militar renunciaron al ejército con la llegada de Petro. O sea, hay digamos, no te puedo decir si va a terminar como una Venezuela, pero de que no pinta bien la cosa, no pinta nada bien. Y un último detalle, que es el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Allí hubo una visita de Biden hace unas semanas y al parecer digamos, no hay tensión allí, pero Petro sí ha dicho muchas veces que esas relaciones van a entrar en revisión, ¿no? Entonces son muchos cambios que hay que ver cómo terminan, pero ciertamente mi perspectiva es que no va bien la cosa. Luismi, bueno, hablando del gabinete, es cierto, a mí me llama la atención que es un gabinete medio mixto, ¿no? Como tratando de conciliar, como decían ustedes, doy algunos nombres, ¿no? Está, digamos, hay digamos, nombramientos más ideológicos como en salud, donde está Carolina Corcho, que es alguien ideológicamente del pacto histórico. Tenemos a alguien independiente como el doctor Néstor Osuna, por cierto, un gran constitucionalista. Y luego vemos liberales, ¿no? Que es la cuota que le ha tocado al Partido Liberal con Alejandro Gaviria y José Antonio Campo. Vemos a Alfonso Prada, un viejo conocido del santismo, digamos, del gobierno de Santos. Vemos a Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte, que es un miembro del Partido Conservador. Es decir, es un gabinete como tratando de dar cuota de poder a todos. Eso, Luismi, podrá durar, ¿no? Es decir, ¿es sostenible esa suerte de coalición que plantea en su gabinete Petro o
o digamos caerá por su peso en un pocos meses? Pues ahí es un poco como entrar al espacio de adivinar qué va a pasar, pero yo creo que va a depender de cuál sea la dinámica de los primeros meses del gobierno de Petro y qué tan agresivo quiera hacer con esos cambios que va a proponer en estos primeros meses. Y yo creo que el tema del conflicto armado va a ser clave, ¿verdad? Y es donde es uno de los puntos, a lo mejor es uno de los puntos de quiebre donde Petro puede comenzar a chocar con los diferentes grupos que están conformando su gabinete y los que están detrás de estas personas o de estos grupos que están ahí representados. A lo mejor si es demasiado agresivo con el tema del conflicto armado, de desmantelar las Fuerzas Armadas, de desmoralizar a las Fuerzas Armadas también dentro de Colombia, ahí es donde creo que va a haber un problema muy serio para el gobierno de Petro y también habrá que ver cómo reaccionan las fuerzas más conservadoras si Petro es demasiado agresivo con el tema. Respecto a otros temas, definitivamente, como decía, el tema fiscal es importante. También hay que mencionar a José Antonio Campo, ¿verdad? Que es un economista de mucho prestigio, sí de corte socialdemócrata, pero que digamos que estaba en el Ministerio de Hacienda, pero que mucha gente lo señalaba como una señal también de madurez de Petro, de poner gente muy técnica. Que es un miembro del Partido Liberal, básicamente, sí. Exacto, entonces, digamos, yo creo que el mensaje es bueno. Ahora, como vos decís, el problema es qué tan sostenible sea y eso va a depender de qué tan duro sea el giro del timón que quiera dar Petro en estos primeros meses, que se le empieza a desarmar el gobierno, el gabinete, y entonces tenga que echar mano de fuerzas más radicales, más de su lado, ¿verdad? Y que lo empiecen a abandonar los esfuerzos. Lo que pasa es que Colombia es una sociedad muy confrontada por el tema del conflicto armado, por el pasado que tienen de combate, y ese nivel digamos, de confrontación que pueda tener la sociedad puede irse a las calles, puede volverse muy complicado para Petro, entonces puede volverse difícil también gobernar el país. En ese sentido, le convendría más ir por el lado moderado y no tirarse a una confrontación, pero bueno, un exguerrillero que tiene mucha historia con el tema del conflicto armado, pues yo creo que más apunta a lo que decía Ale, de que pueda volverse radical muy rápido. Ahora, lo interesante, Ale, digamos que obviamente cada uno de estos personajes es, digamos, hijo de sus circunstancias, y tú lo decías bien, Alejandra. O sea, una cosa es gobernar Bolivia y Venezuela con el boom petrolero y el gas, y lo interesante va a ser cómo se las va a ver Petro con inflación altísima, del 12%. Se les va a ver con un endeudamiento público histórico, aunque consiga hacer una reforma tributaria y digamos, ensanchar los ingresos del Estado, no va a tener la chequera que tenían Chávez, que tenía Evo. Es decir, cómo ese factor económico, y con una perspectiva gris, porque además la economía global no pinta bien para los próximos años, digamos, ¿será eso una suerte digamos, de fortuna para evitar un desencadenamiento como el que vimos con el chavismo? ¿O cómo ves tú que va él a encarar esa situación económica tan compleja? Sí, básicamente el problema de los populismos cuando no tienen fuente de financiamiento es esto que estamos viendo ahorita, no solo en Colombia, sino también en América Latina. Pero primero quiero ir un momento con Colombia. Ya las proyecciones y análisis se han hecho de que Petro no tiene de dónde sacar dinero para financiarse. O sea, la reforma tributaria que él está planteando solo con el impuesto a los alimentos no da. Y el impuesto a los más ricos, que son cerca de 2 millones de colombianos, pues tampoco van a dar las cuentas. O sea, Colombia sigue arrastrando un gran déficit, la inflación no para. Entonces, eso es una bomba de tiempo económica que, ojo, no solo va a reventar en Colombia, sino va a causar también, digamos, problemas en el resto de América Latina. Ahora, saliéndome un poco a un contexto más regional, esto es un fenómeno que podemos analizarlo, digamos, en tendencias, ¿no? Esta segunda oleada de gobiernos de izquierda, que obviamente tiene muy preocupada a mucha gente, a muchos latinoamericanos, tiene una gran diferencia con respecto a la primera de inicios de los 2000, que es eso que tú mencionas. O sea,
estamos en época de vacas flacas, no hay fuentes de financiamiento y por ende estos gobiernos de izquierda no son una aplanadora, no tienen una hegemonía como lo pudo haber sido Chávez a principios de los 2000, etcétera, que tenía una petrochequera infinita. Hoy en día no es el caso, entonces vemos lo que va a pasar ahorita con Petro, cómo él va a manejar la fuerza, lo que está pasando en Chile con Boric, con Pedro Castillo, etcétera. O sea, básicamente ninguno de estos gobiernos tiene una mayoría aplastante para gobernar y llevar a cabo su agenda, ¿no? Sí, Luis, nos queda poquísimo tiempo, pero cierro con eso. Es decir, en el Congreso no tiene mayoría, tiene que negociar de algún modo. Es decir, hay un freno, hay un cinturón por lo menos natural. Que eso se puede superar, sí, pero cuando la chequera está delgada no es tan fácil, ¿no? Sí, ese es el tema. Y al final es lo que vemos que ha complicado otros gobiernos de corte progresista o de izquierda dura, como el de Pedro Castillo, ¿verdad? Que está muy complicado. Y también Boric está un poco por el mismo lado, ¿verdad? Al final de cuentas, ha sido ese contrapeso del legislativo el que les ha impedido poder implementar sus programas de gobierno como los quieren, y eso al final lo que les ha traído es un descontento muy grande. O sea, se genera una gran expectativa respecto a la llegada de estos movimientos progresistas al poder, pero al no poder cumplir, pues se empiezan a desinflar, y ahora el tema es qué viene después, ¿verdad? Ese es el problema. Yo creo que lo van a ver los peruanos y los chilenos. Si Boric sigue en este camino de fracasar y no logran aprobar la nueva constitución, ahí va a haber otro problema para ver qué viene después si ya fracasó la fuerza progresista en el poder. Sin duda alguna. Bueno, vienen tiempos difíciles en materia económica y por supuesto tiempos recios en materia política en nuestra región. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Muchas gracias Alejandra y Luis Miguel por esta conversación y también muchas gracias a ustedes por su atención. Este fue el debate en Razón de Estado.